Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder. En esta noche vamos a compartir un tema que se va a titular Mirando a través de los ojos de Dios. Mirando a través de los ojos de Dios. Una de las cosas que nos damos cuenta en la palabra de Dios es que cuando vemos en el sentido general la Biblia, lo que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que la palabra de Dios hace con el creyente, como Romanos 12 dice, es transformar la manera en cómo pensamos para pensar, entender y ver las cosas como Dios la ve. Entonces, cada creyente debe cada vez más permanecer, estudiar, escudriñar las escrituras. No solamente estudiarlas, sino cada vez que vamos aprendiendo su palabra, debemos de ir cambiando nuestra perspectiva humana, carnal o terrenal, e ir cambiándola por la manera en cómo Dios ve las cosas. Debemos de conectarnos o ver el mundo, podemos decir mejor dicho, a través de los lentes de la Biblia. Entonces, cada vez que nosotros nos tornamos, ¿verdad?, en ese sentido, cambiamos nuestra perspectiva o punto de vista, la cambiamos por el punto de vista de Dios, nos vamos a dar cuenta de que estábamos en oscuridad, en tinieblas, y todo lo estamos mirando al revés. Así que vamos a leer el versículo de Isaías 55. Vamos a leer desde los versos del 8 al 9. Fíjense lo que dice el profeta. Dice el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son, aquí va a ser una comparación del profeta en la manera de cómo Dios piensa y nosotros pensamos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, dice así, en ese sentido figurativo, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, una de las cosas que debemos tomar en cuenta y no cometer el error, porque sí hay personas que piensan, ¿verdad? Si Dios es, vamos a decir, omnisciente, es decir, lo sabe todo, ¿cómo podríamos nosotros como creyentes pensar y ver la vida como Dios la ve? Bueno, este tema no tiene que ver con tener el mismo conocimiento en capacidad de Dios, sino de tener la misma perspectiva en relación con Dios. Esa es la diferencia. No quiero decir que vamos a tener la misma sabiduría en capacidad que Dios, nunca, imposible, no somos dioses. Pero sí lo que quiero decir es que como cristianos debemos de nosotros mirar el mundo, mirar la vida, nuestras decisiones, a través de la palabra y el pensamiento de Dios. Obviamente por eso tenemos la Biblia, para crecer, aprender, y cada vez que vamos creciendo, ¿verdad?, vamos dando un giro en entendimiento y vamos entendiendo las cosas mucho mejor. Cuando yo preparaba el mensaje, me acordaba de una frase de un escritor cristiano llamado C.S. Lewis. Él dijo algo que yo he utilizado esta frase anteriormente como ejemplo, pero inmediatamente yo pensaba y meditaba en el tema de hoy, inmediatamente me llegó este texto, este verso o esta frase del escritor C.S. Lewis. Se escribe C.S. Lewis. Y dice así, dice, creo en el cristianismo como creo que el sol sale por la mañana. Creo en el cristianismo así como creo que el sol sale cada mañana. Dice, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo. Ahora, fíjense en esta frase que C.S. Lewis comparte. Dice, creo en el cristianismo así como creo que el sol sale cada mañana. Pero yo no creo, dice él, en el sol porque veo el sol, sino porque a través del sol veo todas las cosas más claras. Entonces, ese texto me vino a la mente, esa frase, porque así mismo yo me ponía en los ojos, así imaginariamente claro, en la posición de Dios mirando todo. Y desde la perspectiva de Dios, Dios, dice Hebreos 4, 12 y 13, dice que Él ve todo de manera desnuda. En sentido, Él ve todo, Él ve el corazón a lo más profundo, Él ve el pensamiento, el Señor ve todo. Ahora, no estamos estudiando aquí para crecer en la omnisciencia de Dios,
pero sí estamos estudiando para pensar cómo Dios piensa y cómo Dios ve las cosas. Es importante esto. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos un problema que no nos permite ver la vida, las decisiones, el mundo a través de los ojos de Dios, y es el orgullo. El pecado del orgullo desafortunadamente no nos permite que nosotros estemos en esa posición. Por eso la palabra es muy clara cuando nos dice que debemos negarnos, debemos tomar nuestra cruz y debemos seguirlo a Él haciendo lo que Él nos ordena, caminando en sus pisadas, respondiendo en obediencia a su palabra. Nos damos cuenta que esta palabra orgullo, en términos muy simples, significa querer estar por encima de todos y creernos más que todos. Eso significa la palabra orgullo. Querer estar por encima de todos y creernos que sabemos más que todos o creernos más que todos. La Biblia, a lo que es la palabra orgullo, la utiliza en otros términos como altivez, jactancia, grandeza, vanagloria, ¿verdad? Este pecado produce en las personas dos cosas que no nos permiten entender muchas cosas como cristianos. Y el orgullo produce en nosotros autosuficiencia y autonomía. Autosuficiencia significa que yo tengo la capacidad, sin necesidad de depender de nadie, de hacer las cosas y de valerme por mí mismo. Eso significa autosuficiencia. Pero autonomía significa que yo creo mi propia ley, yo creo mis propios conceptos de vida, yo me rijo por los conceptos que yo pienso que son mejores para mí y no por los que la palabra nos enseña. Ahora, autosuficiencia y autonomía como cristianos produce ceguera espiritual, nos produce ceguera, porque en el momento la palabra dice claramente que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio, pero mira de cerca al humilde, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuando como creyentes nos creemos autosuficientes o autónomos, en ese momento Dios nos suelta, porque Él mira en nuestro corazón que no estamos dependiendo ni estamos bajo la ley o la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta de algo importante, hermanos. Engañosamente, en un sentido de autosuficiencia y autonomía, eso nos lleva a la ceguera espiritual. Ahora, cada vez que yo menciono la palabra ceguera espiritual, viene temor a mi corazón. Le voy a decir por qué. La ceguera espiritual, una definición simple para entender, es el concepto, es vivir bajo un concepto o vivir confiado bajo un concepto de Dios, pero a la misma vez, o sea, lo voy a definir así para que se entienda mejor. Es vivir confiados bajo un concepto de Dios totalmente erróneo y a la vez creer que tenemos una relación con Dios. Fíjense lo que es ceguera espiritual. Ceguera espiritual es aquel que vive bajo un concepto erróneo de quién es Dios, pero a la vez creer que tiene una relación íntima con Dios. Eso es ceguera espiritual. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta para comenzar a tener sentido en lo que es la enseñanza de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a pararnos cara a cara ante Dios y entablar un argumento o una discusión con Dios? ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Ahora, por causa de, en la manera que lo estoy preguntando, muchos dirían ningunos. Pero si usted me acompaña a Juan 8, vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, se van a dar cuenta que esto es un acto que cuando lo hacemos, no lo hacemos de manera planificada, sino en actitud orgullosa. Fíjense, usted no diría, cuando ve a Dios, lo voy a confrontar. Aunque hay muchos necios que sí lo dicen, pero como cristiano no diríamos eso. Aquí nos damos cuenta en Juan 8 de esta misma pregunta que hice, cómo los fariseos hacían esto ante Dios. Fíjense, Juan 8:31. Aquí, Juan 8, usted luego puede leer el texto si le gusta, el capítulo completo, y usted se va a encontrar con los fariseos discutiendo contra Dios, ¿verdad? Estaban enfrentando a Jesús, obviamente Jesús es Dios encarnado. Y nos damos cuenta que en el capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí la palabra creído en él, podemos entender creído al mensaje, ¿verdad? A lo que él emanaba. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Si ustedes permanecen en ella, no se salen, no la tuercen, no la diluyen, eso significa, si la guardan en el corazón, si todo lo que hacen lo hacen a través de mi palabra, eso significa permanecer en ella, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí hay una secuencia que hay que tomar en cuenta. Nos damos cuenta que el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si no se salen, si no la tuercen, si no la manipulan y la guardan en el corazón, siendo la palabra misma nuestro lente para mirar, discernir y tomar decisiones, dice luego el texto, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Ahora aquí hay secuencia número 1 y 2. Permanece en mi palabra y si permaneces, serás mi discípulo verdaderamente. Pero viene un efecto en el verso 32. ¿Cuál es el efecto? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa frase que Jesús utiliza, y conocerás la verdad, muchas veces la usamos como cuando la publicamos en el Face, a lo mejor en un pequeño banner o póster o en un versículo bíblico, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que conocer la verdad es un concepto, es una información, es una forma de pensar. Conocer la verdad, nos damos cuenta en Juan 14:6 que conocer la verdad significa conocer al Señor de manera personal, espiritual. Significa conocer la verdad. Es decir, si yo permanezco en su palabra, si yo uso la Biblia, lo que es la palabra en la cual los cristianos creyentes creemos, y me rijo por ella, camino en ella, creo en ella, confío en ella, dependo de ella, dice el Señor, entonces serán verdaderos discípulos de Cristo. Sin diluirla, sin quitarle, tomando todo el consejo bíblico. No lo que me cae bien y lo que me cae mal lo desecho, no. Todo el consejo. Nos damos cuenta que él dice, entonces serán mis verdaderos alumnos. Discípulos significa imitadores del maestro. Dice, y si son mis verdaderos discípulos, llegarán a conocer la verdad, del cual soy yo, dice el Señor, y yo los haré libre. Es importante esto. Ahora, el 33, ellos responden, le dijeron, linaje de Abraham somos. Aquí comienzan ellos a demandarle a Jesús. Es decir, no demandar, la palabra aquí es diferente, no demanda, más bien comenzaron a jactarse de su herencia en sangre. No en la promesa de fe, sino en la promesa de sangre, el linaje. Dice, somos hijos de Abraham. Y luego dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, a lo mejor el que estaba diciendo esto no ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? O no existió. Pero así como el pueblo que salió de Egipto se olvidó de cómo Faraón y Egipto los subyugaba en esclavitud, porque luego querían volver, asimismo somos olvidadizos de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida lo bueno y lo grande que Dios ha sido. Es importante esto. Perdón. Dice el 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es importante esta parte. Dice, ¿cómo dices tú seréis libre? Ahora, esto que están diciendo ellos, si lo leemos de manera superficial y no nos ponemos en los zapatos de ellos, como en una manera diciendo, Señor, ¿podría yo ser ese fariseo? ¿Podría ser que yo esté en ceguera espiritual? Bueno, cualquiera de nosotros podemos caer en ceguera espiritual. Pero obviamente tenemos un marcador, tenemos una evidencia que se llama fruto, que nos ayuda a entender si sí o no estamos en ceguera espiritual, lo que estamos produciendo cada día en nuestras obras. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Dice el 34. Jesús les respondió, de cierto te digo, de cierto os digo, que todo aquel que hace, produce, practica, podemos decir, pecado, esclavo es el pecado. Ahora, ellos estaban encadenados bajo unas cadenas invisibles llamado pecado. Esto que estoy diciendo, ¿verdad? Cadenas invisibles del pecado, no están encadenándonos en la muñeca, en los brazos, las manos, para no mover las manos o el cuerpo, sino que el pecado es como una cadena espiritual que cautiva, ¿verdad? Lleva cautivo el corazón y no le permite hacer las cosas que Dios nos manda en su palabra. Cristo vino para hacernos libre de ese pecado.
Ahora, quiero que noten que el pecado, podemos usar muchas, pero voy a usar 3 cosas que el pecado afecta. El pecado afecta nuestro deseo, el pecado afecta nuestra capacidad, pero sobre todo el pecado afecta nuestra percepción. Nuestro deseo, nuestra capacidad y percepción. Cuando una persona que no ha sido redimida por Cristo recibe al Señor, en ese momento recibe el Espíritu Santo, que luego le da la capacidad del deseo por santidad y justicia, capacidad para santidad y justicia, y le da el entendimiento de la palabra de Dios, cuando nace de nuevo. Ahora, el peligro de la ceguera espiritual, mis hermanos, es que esta ceguera obviamente no es algo obvio. Cuando usted ve a una persona en la calle que tiene discapacidad para ver, ¿verdad? Es ciego, usted se da cuenta inmediatamente. Inmediatamente usted lo ve, usted dice, esa persona no puede ver. Pero cuando se trata de ceguera espiritual, no es algo tan obvio. O sea, no es tan visible, no es algo que se nota. Algunos lo pueden discernir, pero no es algo tan fácil a ver. Otra cosa que la ceguera espiritual nos enseña es que solo Dios puede abrirnos los ojos espirituales. Así como siempre recuerdo el siervo de Eliseo. Eliseo estaba tranquilo al ver el ejército de Siria y estaba solo ahí Eliseo con su siervo. Y le dice, me imagino temblando el siervo de Eliseo, mi señor, Siria nos va a hacer pedacitos. Y dice Eliseo, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Cuando el Señor le abre los ojos, el mundo espiritual se le abrió y vio que estaba lleno de ángeles con carros de fuego a caballo. Entonces dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero a veces al cristiano se le hace difícil cuando está frente a un problemita, digo problemita por grande que sea, porque ante Dios no hay problemas grandes. En ese momento ponemos los ojos de estrés, de dolor, de incredulidad y nos olvidamos del Dios que servimos, porque nos quitamos los lentes de Dios. Bueno, aquí nos damos cuenta, otro punto de la ceguera espiritual, es que la ceguera espiritual crea una verdad subjetiva en los creyentes y las personas. Es decir, la ceguera espiritual crea un tipo de verdad que solamente tú entiendes y te basas en tus leyes, ideas, conceptos erróneos. La ceguera espiritual produce una ley subjetiva y no objetiva y absoluta de Dios. ¿Por qué los fariseos no pudieron ver o reconocer a Jesús como el Mesías? Piensen por un segundo. Vamos a pensar en eso. ¿Por qué no? Sin ellos saberlo, sin darse cuenta, estaban cara a cara con Dios, debatiendo con Dios, estaban argumentando con Dios. Y pensaban que ellos tenían una relación con Dios y sin darse cuenta estaban resistiendo al mismo Dios que ellos decían servir. Lo estaban resistiendo. ¿Por qué? Porque estaban ellos interpretando la misma ley conforme a su deseo de su corazón, conforme a su entendimiento humano y terrenal, y no conforme a los ojos y la voluntad de Dios. Aquí nos damos cuenta que en un momento a Juan y a Pedro lo apresaron por predicar el Evangelio. Juan y Pedro fueron apresados por el concilio, ordenado por el sumo sacerdote, lo metieron a la cárcel y lo estaban interrogando y lo estaban azotando y lo querían matar. Lo querían matar. Y en el libro de Hechos 5, versículo 38, fíjense lo que dice este versículo. Hechos 5:38. Aquí, cuando sacan fuera a Pedro y a Juan, se levanta uno de los fariseos llamado Gamaliel, ¿verdad? Y este fariseo era un maestro, ¿verdad? Era un maestro entre ellos y dijo algo muy sabio. Hechos 5:38. Imagínese todo el concilio respirando, ¿verdad? Así como con Esteban, un respiro de amenaza, queriendo matar a Juan y a Pedro. Dice aquí el verso 38 de Hechos 5, dice, y ahora os digo, aquí hablando Gamaliel, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, no va a durar, lo que no es de Dios no permanece. Dice más, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Ahora, estos que formaban parte del concilio,
en su mente pensaban que estaban haciendo la obra de Dios. Jesús mismo dijo, hay algunos que matan y piensan que lo hacen para glorificar a Dios. Y estaban exactamente frente a dos hombres enviados por Dios. Estaban contra Dios. A través de los siglos, mis hermanos, el hombre sigue luchando con el mismo problema que se originó en Satanás. El mismo problema, orgullo, altivez. Los profetas Isaías y Ezequiel narran cómo el ángel hermoso, ¿verdad?, quiso levantarse sobre las alturas y ponerse al nivel mismo de Dios, al mismo nivel de Dios. Quería subir a las alturas, al norte, y dijo en su mente y su corazón, seré igual al Altísimo. Desde entonces nos damos cuenta que ese mismo ángel caído, llamado serpiente, Satanás o diablo, ofreció a Eva lo mismo que él quiso hacer con Dios. Le ofreció el mismo fruto. Si comes este fruto, vas a ser igual que Dios, vas a ser una diosa. Y lo mismo le pasó a Eva a Adán. Si bien analizamos cuál ha sido la lucha más grande del cristiano de cada día, y es cargar nuestra propia cruz y allí clavar todo nuestro ego, nuestro propio ego altivo y orgulloso, cuando nos queremos levantar a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios ordena en su palabra. Esa ha sido la lucha de cada cristiano. Al final del día, todas las luchas que tenemos como cristianos en la carne, al final su origen nace del orgullo. El hombre no descansa buscando cada día cómo sobrepasar los límites que Dios ha puesto al hombre. Cada día el hombre hace esto. Miren, uno de los actos orgullosos del hombre es romper los límites que Dios le ha puesto a su creación. Eso es una manera de cómo el hombre quiere exagerar o quiere alterar o sobrepasar los límites que Dios pone como una línea de no pasarás de aquí. Por ejemplo, le voy a mencionar 6 cosas que el hombre ha hecho rompiendo la naturaleza y los límites de Dios. Número 1, cambiar el orden natural del género humano, ¿verdad? Ya hoy no sabemos qué es mujer, qué es varón, qué es hembra. Ya tenemos este problema en medio de nuestra sociedad, donde ya no es lo que Dios dice, sino lo que cada uno siente que es. Número 2, manipular el desarrollo genético del cuerpo. Hoy en día tú puedes editar una persona. Si tú quieres los ojos de los colores azul o rojo, si quieres que tenga la nariz así, ya se puede editar el ADN. Otra manera como el hombre altera los límites de Dios es la reproducción artificial de clones o mutación en el ADN para hacer cambios. Ya el salmo que dice, ¿verdad? El Señor, tú con tus manos me entretejiste en el vientre de mi madre. Hoy el hombre quiere hacer eso con sus propias manos. Otro punto acerca de los límites que el hombre ha roto de Dios, imitación de la raza humana creando androides y robots. Cuando usted pueda, ponga en YouTube, escriba robot Sofía. Por ahí anda haciendo conferencias, ¿verdad? Y eso nada más es un prototipo para lo que viene. Reemplazando la mano de obra humana por robots o máquinas computarizadas. Rebasando los límites del globo terráqueo al salir de su cerco, el cual Dios le puso al hombre. Miren, Dios puso límites en el cerco de la atmósfera limitando el oxígeno. La razón por qué el hombre necesita un traje artificial de oxígeno es la razón porque hasta ahí Dios nos permite estar. Dios nos dio pulmones y obviamente el oxígeno que podemos respirar solamente se encuentra dentro de la atmósfera. El momento que el hombre sale de la atmósfera, está rebasando los límites que Dios ha puesto. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que desafortunadamente, muchos ven esto como un heroísmo y muchos lo tornan como algo, como un progreso mundial del hombre. Pero si le damos un poquito de mente, nos damos cuenta que estamos cada día rebasando los límites, las líneas que Dios pone para que nosotros no nos pasemos de allí. Así como dice la Biblia, le puse el límite al mar, sí mismo al hombre. Dios puso límites al cerco de la atmósfera. Dios puso límite en la longitud de la edad humana, o sea, de la vida del hombre. Y puso límites en su ley para que el hombre no pecare. Bueno, un buen predicador dijo, el día que Neil Armstrong fue el que pisó la luna por primera vez, Neil Armstrong pisó la luna, abrió la idea
de la siguiente frase, abrió esta idea en la mente del hombre. Para el hombre no hay nada imposible. Este texto lo encontramos en la Biblia, refiriéndose a Dios, porque Dios mismo dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y nos damos cuenta que después de haber pisado la luna, estamos pensando de ir a Marte, y no un día querrán ir al Sol, no sé hasta dónde el hombre va a llegar, pero lo peligroso de eso, hermanos, es que Dios va a permitir. Nos damos cuenta que en la Torre de Babel, en Génesis 11, comenzaron a edificarse una torre cuya cúspide sobrepase las nubes, el cielo, llegar al cielo por la obra de la mano del hombre, humanismo. Y todo eso Dios lo ve como rebeldía. Dice el Señor desde el cielo, dice, descendamos y desbaratemos esta idea porque ciertamente el hombre lo va a hacer. O sea, se propuso y lo terminará. En este caso, cuando venga el anticristo, Dios no va a detener lo que Él quiera hacer. Le va a dar poder para que pueda engañar a muchos que no aman su palabra. Miren, cuando yo pensaba en esto de pisar la luna, me dio curiosidad de ver el presupuesto que se utiliza en la NASA anual para experimentos de salir de este mundo y encontrar nuevos lugares a visitar en la galaxia, en el universo. Y la NASA gasta nada más y nada menos anualmente que aproximadamente 22 billones de dólares. 22 billones de dólares. La misma curiosidad me llevó a preguntar con cuánto dinero, ¿verdad?, se cubriría o se resuelve el problema de la hambruna mundial. Y encontré que con aproximadamente 30 billones de dólares. Es decir, con 22 billones de dólares, ¿verdad?, se puede resolver el problema del hambre de muchos en este mundo. Pero el hombre decide utilizar ese dinero, ¿verdad?, para inventos y logros que sobrepasan los límites de Dios. Ahora, cuando alguien dice, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta gente pobre en el mundo? Compartimos esta estadística de que la NASA gasta 20 billones de dólares al año. Esta pregunta no es vertical acerca de los pobres, esta pregunta es horizontal. Incluso si la pregunta sería vertical, viene de arriba para abajo, porque Dios nos ha dado parejo a todos para que podamos compartir con el pobre, ayudar al necesitado y demostrar su amor. Pero obviamente no todos conocen al Señor. Miren, aquí nos damos cuenta que cuando alguien hace esa pregunta y dice, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tantos pobres? Lo que está diciendo es, yo tengo mi cuenta de ahorros y Dios que se encargue de los pobres, Dios que ayude al necesitado, ¿verdad? Dios que envíe del cielo bultos o maletas, de mi país bulto le llamamos a maletines también, paquetes de dinero en cada país pobre que caiga del cielo. Y no funciona así, mis hermanos. Ya Dios nos dio lo suficiente para compartir de manera pareja. Lo que pasa es que un grupito muy pequeño se queda con todo. Bueno, aquí nos damos cuenta de algo, mis hermanos. Las Sagradas Escrituras tienen el propósito de ponernos los lentes de Dios con el fin de que veamos las cosas desde el punto de vista de Dios y no a través de la mente limitada del ser humano. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver aquí un ejemplo que nos ayuda a entender exactamente lo que estoy explicando. 1 Corintios 2. Este texto, hermanos, nos ayuda a entender algo importante, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo pueda tener el entendimiento de Dios, el entendimiento de su palabra, el entendimiento de sus propósitos. Aunque nunca alcanzaríamos a saberlo todo, pero Dios en su soberanía nos permite saber o nos da a entender y saber o conocer lo suficiente para su gloria, para la salvación y para el amor al prójimo, lo necesario. 1 Corintios 2, verso 6, fíjense lo que Pablo dice. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, aquí la palabra sabiduría, en conexión al contexto, significa hablamos sabiduría, significa hablamos de parte de Dios. Hablamos la palabra de Dios. Hablamos lo que Dios nos concede. Eso significa sabiduría. Dice, y sabiduría no de este siglo, no de los príncipes de este siglo,
que perecen. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Fíjense que Dios oculta su sabiduría a los que no creen en su Hijo. Dice que el Señor oculta las cosas a aquellos que no creen en su palabra. Seguimos leyendo, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria que es la iglesia de Cristo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el hombre tuviera el entendimiento, la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado a Jesús, porque hubiesen entendido que Jesús es Dios. Dice el verso 9, dice, antes bien, como está escrito, piensa lo que dice el texto, cosas que ojo no vio. Es decir, cosas que ojo no vio significa aquellas cosas que no se perciben con el lente humano, aquellas cosas que no se entienden con la mente y la razón humana. Eso significa el texto. Dice, ni oído oyó, cosas que no hemos escuchado aún. Dice, ni aún han subido en corazón de hombre, es decir, ni aún lo hemos imaginado, ni aún hemos pensado en eso. Dice, son las cosas o son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo importante y hermoso, hermanos, que Dios, dice la palabra que Dios oculta sus secretos, ¿verdad? Más íntimos, su misterio, pero se los revela a sus hijos, ¿verdad? Así dice la palabra en Deuteronomio, si no me falla la mente. El versículo 10 al final dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu sabe todo lo que Dios sabe, es y puede. Y al poner su Espíritu Santo en el creyente, significa que ahora en nuestra interacción, relación íntima y espiritual, el Espíritu nos revela las cosas de Dios y nos las da de una manera lenta, a medida que vamos obedeciendo, nos va revelando su verdad, su sabiduría. Dice el texto, porque ¿quién, verso 11, quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el espíritu que habita en cada persona, solamente ese espíritu conoce las cosas de su corazón. O sea, aquí el texto lo que dice, cada quien conoce su propio corazón. Ustedes ni yo podemos adivinar el pensamiento de nadie. Pero fíjense lo que dice. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también, dice el verso 13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por doctores en teología, no por hombres que han estudiado profundamente las Escrituras, eso dice el texto, no por filosofías, no por entendimiento lógico y humano, dice, sino el Espíritu, perdón, ¿dónde ando? El 13, voy a retomar el texto, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, verso 13, sino con las que enseña el Espíritu. Aquí es importante entender que toda revelación que el Espíritu Santo nos da como creyentes, nos los da en el corazón. Pone el sentir o la revelación la trae al corazón. Es importante esto. Y luego dice el texto, acomodando aquí es la palabra combinar. Es como cuando usted de repente quiere arreglar su closet, donde está su zapato, su ropa, y usted pone zapato con zapato. Este zapato va con este zapato rojo va con este rojo, este marrón con este marrón. La palabra acomodando significa combinar una cosa que va con la otra, ¿verdad? Entonces aquí dice el texto, combinando, ¿verdad? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Dios nos dice a través de su espíritu y lo que el creyente conoce a través de su palabra. Y así es como sabemos que viene de Dios eso. Y aquí vamos creciendo en la perspectiva de Dios. Dice el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, la palabra juzgar aquí no es condenatoriamente, no es hablando de la condenación, o sea, no es que juzga quién va al infierno y no significa eso.
La palabra aquí juzgar es de la palabra griega krino, que significa distinguir de una cosa y la otra. Significa discernir. Por ejemplo, el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 14, dice que aquel que ejercita la palabra y la pone por práctica, madura en el crecimiento del discernimiento del bien y del mal. Ahora, quiero que escuchen bien, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos muy oscuros, muy difíciles. Si no crecemos entendiendo esto, no vamos a poder enfrentar de manera cristiana las cosas que vamos a enfrentar. Miren, discernir espiritualmente no siempre es tan simple como distinguir una mentira de una verdad en palabras. Hay veces como Jesús, cuando pudo discernir que Pedro estaba siendo usado por Satanás, aún Pedro diciendo algo que humanamente suena bonito. Esto es importante, hermanos. Miren, lo que Pedro le dice a Jesús cuando Jesús le dice en Mateo 16, tengo que ir a la cruz. ¿Se dan cuenta que humanamente decimos, wow, qué buena persona es Pedro? Qué bueno es el apóstol. Está deteniendo para que el Señor no muera. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Ese tipo de discernimiento no viene por medio al estudio de la Biblia. Viene por el Espíritu, pero distinguimos la voz del Espíritu por el conocimiento de su palabra. Aquí es donde, miren, vamos a pensar en el Espíritu Santo, como bien lo dicen las Escrituras, como una persona. Nosotros conocemos al Espíritu Santo por medio de las Escrituras, porque el Espíritu, Jesús y el Padre son los mismos. Nunca se contradicen, todo lo que piensan es igual. Su pensamiento es uno sobre todo. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, y me lleno del conocimiento de la Biblia y practico, yo estoy permitiendo que el lenguaje del Espíritu Santo, el sentir del Espíritu Santo y la intención del Espíritu Santo, yo lo tenga en mi intelecto para que cuando el Espíritu me diga qué hacer, yo acomodo lo espiritual con lo espiritual y obedezco. Así es como sé que me está hablando Dios. Pero luego, a medida que vamos creciendo en obediencia, eso se convierte en una relación normal, que ya tú conoces así muy fácil la voz de Dios. Todos estamos creciendo en esa voz. Ahora fíjense lo que dice el 15. En cambio, el espiritual juzga todo, entiende todo, discierne todo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos mirando a través de los lentes y los ojos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo sabe todo, lo escudriña todo. Y yo siempre tengo este dicho. Mientras nos manejemos y nos dejemos guiar por la palabra, siempre tendremos la razón. Quizás no tendremos la razón entre una persona y otra porque hay puntos de vista, diferentes creencias, pero desde el punto de vista de Dios siempre estaremos correctos. Es importante esto. Dice, el espiritual juzga todo. Dice, pero él, aquí él es el espiritual, no es juzgado de nadie. Fíjense el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora, quiero que conecten 15 y 16. El espiritual, el cristiano que anda en la palabra, que anda en el Espíritu, no es juzgado de nadie. Significa, nadie puede decirle las cosas que ya él sabe por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El espiritual conoce todo porque tiene una relación íntima con el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, él juzga todo, él discierne todo, espiritual oculto, lo que vemos físicamente, externo y evidente, ¿verdad? Los dos. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Ahora, ¿quién puede instruir a Dios? ¿Quién puede corregir a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, te equivocaste en esta parte? ¿Quién puede? Hay quienes lo dicen, pero no podemos en sentido de capacidad. No podemos, Dios es Dios. Entonces el texto termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu que nos ayuda a pensar como piensa Dios, a ver el mundo como Dios lo ve y entender las cosas ocultas que antes no entendíamos. Eso es maravilloso, hermanos. La mente de Cristo es el Espíritu Santo que nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Miren, ¿qué pasa cuando juzgamos las cosas desde la perspectiva de Dios? Por ejemplo, en un momento el Señor envió al profeta Samuel para que ungiese al rey de Israel. Ahora, piensen bien porque el profeta no sabía cuál iba a ser el rey. Él se imaginaba cuál iba a ser.
Entonces, él directamente se fue al primogénito, el hijo de Isaí. Vamos a 1 Samuel 16, verso 7. Vamos allá. 1 Samuel 16, versículo 7. Aquí vemos al profeta, escuchen bien, el profeta de Dios, el profeta que habla de parte de Dios, movido por el Espíritu Santo de Dios, guiado por Dios, se confunde de quién iba a ser el rey de Israel, de los hijos de Isaí o no. Y obviamente ve al primogénito y el Señor le dice, ese no es, y el otro tampoco, ni este ni este. O sea, yo me imagino, claro, no lo dice la Biblia, pero me imagino que el hijo obviamente va a ser el primogénito de Isaí. Bueno, después que Dios le dice no es ese, él comenzó de manera relativa a decir si no es el primero, humanamente pensando es el segundo. Y así sucesivamente hasta que dijo, ¿queda otro de los hijos de Isaí en la casa? No, queda uno por ahí, pero ese no es porque es pastor de ovejas. Y fíjense lo que dice aquí el verso 7, 1 Samuel 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cuando Samuel va, Samuel es un hombre limitado que ve a lo mejor, ¿verdad? El hermano mayor de David, fuerte, alto, el primogénito, el guerrero de Saúl. Este va a ser el rey. Este es. Porque tiene cuerpo de guerrero, así como escogieron a Saúl erróneamente. No miraron el corazón, sino lo externo. Dice, no mires su parecer. Dice, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, aquí no está diciendo que el Señor desecha a los que son fuertes y grandes, sino que el Señor no mira eso, porque el poder viene de Dios. ¿Sí entienden bien? Dice, yo lo desecho. Fíjense los textos. Porque Jehová no mira. Jehová no juzga. Jehová no discierne. Jehová no se basa como el hombre se basa. Fíjense lo que dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, uno de los problemas que cometemos en el ministerio, ¿verdad?, es que cuando estamos estableciendo personas para el servicio, muchas personas se fijan en la virtud, en el don y en la apariencia, y se olvida del corazón. Y por mucho tiempo yo he visto cómo personas que tienen todos los atributos de un buen servidor externamente, pero tienen un corazón erróneo, no es el candidato que Dios quiere. Ahora, no significa que si tú tienes algún talento y eres aparente, Dios no te usa, no. Lo que quiero decir es que Dios no mira eso inicialmente o como fundamento para establecer a alguien como servidor de su ministerio, sino Dios mira el corazón, Dios mira lo que hay dentro. Y por eso el texto dice claramente, Dios no mira lo que el hombre mira. Ahora, ¿por qué leí este verso? Bueno, la razón por qué lo leo es como principio de que si Dios no juzga, no discierne y sus decisiones no son basadas en el pensamiento de hombre, ¿qué debemos hacer como creyentes? ¿Seguir tratando de entender las cosas por medio a la mente humana? ¿O debemos de ponernos en la posición de Dios en el sentido de discernir las cosas conforme a su palabra? ¿Por qué si la palabra dice no matarás? Me preguntaba una hermana. ¿Por qué? Una hermanita me manda un correo, me dice, ¿por qué si la palabra dice no matarás? Dios mandó a matar a los amalecitas. Y sí, le soy sincero, hay veces que te preguntan cosas que tú dices, ay Señor, ayúdame aquí, ¿verdad? Son preguntas fuertes. Pero en ese momento yo pude sentir que Dios me decía, hay dos tipos de muertes. Existe la muerte injusta, que es por mano de un hombre, pero existe la condenación justa por la ley. O sea, hay dos tipos de muerte. Cuando el Señor mandaba matar a los paganos en el tiempo tiempos bíblicos, lo hacía por su práctica pagana. El Señor decía, tengo que eliminarlos porque ha subido, ¿verdad?, el olor de su maldad. Ha subido la maldad de sus manos, han derramado sangre, han quemado niños, etcétera, etcétera.
Y por esa razón Dios tiene que enviar juicio. No se puede quedar de brazos cruzados, porque Dios es justo. Y la hermana me decía, sí, pero el pueblo de Dios pecaba también. Dice, sí, bueno, ahí hay dos cosas. Dios, cuando se levantó Coré con su gente, los eliminó. La palabra dice, el juicio comienza por la casa. Y si el juicio comienza por la casa, ¿verdad? ¿Cuál será el fin de aquellos que no creen? Imagínense, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de los no creyentes? Es fuerte, hermanos. Y yo le decía a esta hermana, mira, desde el punto de vista de Dios, cuando Dios decide eliminar una nación o una persona, es porque ya Dios, ya llegó el colmo de su maldad y la persona no se quiere arrepentir y va a causar más daños. Pero si nos damos cuenta, cuando Dios aplicaba disciplina o juicio, Dios era más severo con su pueblo, como con Acán o Ananías y Zafira. En 1 Corintios, capítulo 4, verso 5, vamos allá. Todos debemos entender que hay un solo juez justo y un solo Dios sobre toda la tierra. 1 Corintios 4, 5. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Aquí la palabra juzgar es diferente al juzgar de 1 Corintios. El juzgar de 1 Corintios, creo que dije crinos, pero no es crinos, es anacrinos, anacrino. Esta palabra es crino y es condenación. Es diferente. Cuando la palabra dice no juzguéis para que no seáis juzgado, obviamente dice no condenes para que tú no seas condenado. Y ahí está la palabra crino, no condenes para que no te condenen a ti. Pero luego dice, cuando tú juzgues, ahora ahí entra la palabra anacrino, significa cuando tú quieras distinguir entre lo bueno y lo malo con el hermano, ahí es diferente. Ya no estás condenando, sino que estás evidenciando el pecado en alguien para distinguir lo bueno y lo malo y con el fin de que el hermano se arrepienta. Ahora, los dos, tanto anacrino como crino, tienen un sentido de condenación, pero uno es absoluta condenación, es decir, ya está condenado. Otro produce un sentimiento de condenación. Es decir, cuando alguien te confronta con tu pecado, te sientes condenado en ese momento. Pero si es anacrino, nada más es discerniendo lo que hay en el corazón para confesión y perdón de pecados. Es diferente. O sea, aquí la palabra en 1 Corintios, no juzguéis, es no condenes o no determines el fin de las cosas. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Dice, hasta que venga el Señor. Ahora, aquí se dan cuenta por el contexto, es importante esto, de que aquí el juicio es para condenación, porque Pablo dice, deja que venga el Señor y se encargue de eso. Pero cuando se trata de juzgar al hermano, como el hijo que estaba con la madrastra, ¿verdad?, fornicando, adulterando, Pablo juzgaba esa causa, porque era para limpiar la iglesia, disciplinaba. Pero ya lo que tiene que ver con el juicio de Dios, ya eso es en las manos de Dios. Dice el texto, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, su premio, podemos decir. Si nos damos cuenta acerca de nuestro Señor, cuando estuvo sobre la tierra, nada de lo que el Señor hacía tenía sentido o tenía lógica humana. Las cosas que Él hacía siempre era como que dejaba a todos de boca abierta. Señor, ¿y por qué por aquí, no por allá? Señor, si no es por aquí, es por allá. Le decía, no, por ninguno de los dos lados. Siempre había una contradicción entre la decisión de Jesús y los discípulos y los fariseos. Nos damos cuenta que Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu. Es importante. Esto significa que cuando vemos las cosas desde el punto de vista humano, vamos a fallar. Por eso la palabra de Jesús dice, el que no se niega y me sigue a mí y hace lo que yo le digo, no puede ser mi discípulo. Porque nuestra mente, hermanos, está sin Cristo en ceguera espiritual. Pensamos que vemos, pero no vemos. Satanás nos juega, ¿verdad?, con las apariencias externas, nos pinta cosas de colores, pero detrás hay una intención espiritual escondida, maligna.
maligna, mis hermanos, maligna. Desafortunadamente, muchos caen en ese engaño porque se dejan llevar por lo que los ojos ven. La palabra dice, no andamos por vista, andamos por fe. Y andar por fe significa andar guiados por el Espíritu Santo. En una ocasión, en Juan 13, versículo 7, usted conoce cuando Jesús quiso lavarle los pies a los discípulos. Inmediatamente Pedro se resistió. Pedro comenzó, y quiero que por un momento, yo sé que muchos conocen la historia de Juan 13, cuando Jesús le quiere lavar los pies a los discípulos, pero póngase por un segundo en los zapatos de Pedro. Pedro está mirando a Jesús como su maestro y su Señor. Cuando el Señor se ciñe la toalla y toma el lebrillo con agua, ¿verdad? Y viene a ponerse en la posición de un esclavo para lavarle los pies, racionalmente, lógicamente hablando, entiendo que Pedro reacciona. Señor, a mí tú no me lavas los pies, o sea, ¿cómo vas a hacer algo que es un trabajo de esclavos? Y el Señor le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pedro dice, siendo así, báñame completo. El Señor le dice, Pedro, no te tengo que bañar completo. Ya ustedes me creyeron, y el día que creyeron y me siguieron, la palabra los limpió. Ahora cada día tienen que lavarse los pies porque viviendo en esta vida se contaminan todavía. Y Jesús le dice en el versículo 7, Juan 13, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Esa palabra es importante, porque le está hablando de esa manera porque no habían recibido el Espíritu Santo que les revela las cosas de Dios. Y vemos que en una ocasión le dijo, ya no le voy a decir más cosas porque no la van a poder resistir. Mas cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará y revelará todas las cosas. Aquí le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Ahora no. Dice, más lo entenderás después. Ahora, Jesús pudo haberle dado una explicación a Pedro de por qué hacía lo que hacía. Nosotros leemos estos textos y vemos la revelación y la respuesta de eso porque existen las epístolas de Pablo, Pedro, de Juan y sabemos el resultado de por qué hizo eso Jesús. Pero ahí era momento de confiar sin entender. Era solamente descansar y dejarse lavar los pies. Y en el futuro iban a entender más sabiamente. Miren, cuando estamos en cierta posición, tendemos a juzgar de una manera limitada, exagerada, errónea muchas veces, por no tener la imagen completa, los dos lados de la moneda. Yo recuerdo cuando yo jugaba baloncesto, cuando era un adolescente, y en mi país hacían unos torneos de baloncesto y yo visitaba la cancha y se llenaba de gente, ¿verdad? Y habían 6 equipos, si no me equivoco, 5 o 6. Y el equipo que a mí me gustaba era el centro, yo vivía en el centro del pueblo. Y desde la grada, desde el público, yo gritaba, ¿verdad? Cuando alguno fallaba un canasto o cometía un error, ¿verdad? Estábamos gritando desde la grada. Pero a través de los años, ahí en mi pueblo, me tocó jugar y representar mi colegio de un equipo. Y ya no me vi desde la grada sentado, ya me vi jugando en la cancha, en la plataforma donde se juega. Y son dos perspectivas muy diferentes. Es muy fácil, ¿verdad? A veces veo gente viendo boxeo que están ahí y le dice, dale, ay, ¿por qué te dejaste dar? Y yo tengo un tío que cuando ve el béisbol, ¿verdad? Dice, poncha al jugador, dicen, tú no sirves para nada. Y mi papá le dice, porque no eres tú que estás jugando ahí. Bueno, yo recuerdo cuando me tocó el primer día jugar, las piernas me temblaban como gelatina, mis hermanos. Y me llegó un momento el pensamiento, dice, wow, no es lo mismo estar aquí jugando que estar sentado en la grada criticando y gritándole a los jugadores que metan la pelota, ¿verdad?, en el canasto, que no cometan errores. Bueno, si ampliamos esa idea a un punto espiritual y comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, entenderíamos muchas cosas mucho mejor. Y nos damos cuenta, mis hermanos, otro punto que puedo también compartir es, en mi país, ¿verdad? Y creo que en los de todos, pero entiendo que en mi país conozco, ¿verdad?, lo que sucede allá. La gente tiende a llamarle ladrones a los políticos, ¿verdad? Los políticos son unos ladrones. Y yo he visto esta tendencia en este sentido.
Muchos le llaman ladrones a los políticos hasta que su hijo, su sobrino, su tío se postula para síndico o senador o presidente. En ese momento ya los políticos no son ladrones. Entonces nos damos cuenta que la manera que nosotros juzgamos no es como Dios juzga. Nosotros somos parciales cuando juzgamos, estamos pensando en un beneficio personal. Cuando Dios juzga es pensando en todos al mismo tiempo. Y complacer a todos es como cuando la familia quiere salir a comer y todos quieren algo diferente. ¿Qué hacemos? Pero Dios tiene una ley establecida que nos cabe igual a todos, sin excepción de personas. Miren, la Biblia, hermanos, es muy clara. Cuando una nación se olvida de Dios, las consecuencias son el juicio divino de Dios. Aquí nos damos cuenta que muchos predicadores han querido excusar a Dios acerca del coronavirus, si es juicio de Dios, si no es juicio de Dios. Y queremos a veces hasta defender a Dios. No, el Dios que yo sirvo es un Dios de amor y no manda juicio, para que la gente no se asuste. Miren, los predicadores de hoy que excusan al Señor lo hacen para no asustar a la gente. Pero la palabra de Dios es muy clara acerca de cómo Dios trata con una nación o con una persona en particular. Miren, cuando una persona se aparta del Señor, una nación o una sola persona, vienen consecuencias de Dios. Romanos 1:18 dice claramente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se revela la ira de Dios. Hermanos, son palabras que no nos gustan: ira, furor, infierno, juicio, condenación. Son palabras que están en la Biblia. Y aunque tenemos que ser cuidadosos en cómo expresarla, porque no lo decimos por odio, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que dejar de estar masajeando a la gente y llevándola a un buen sentir y no a una confrontación de su pecado. Hermanos, las cosas no están bien. Y no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de la vida de los creyentes de este tiempo, el corazón del cristiano. Miren, vamos a hacer un análisis bíblico bien rapidito. Existe una sola cosa que nos motiva a nosotros a no pecar. Usted puede decir amor si usted quiere, pero no es amor. Hay una cosa que nos motiva a no pecar y se llama el temor de Dios. Miren, el temor de Dios nos ayuda a nosotros permanecer lejos de las cosas que traen condenación. Cuando usted dice, por ejemplo, piensa en esto para ser realista, porque muchos se hacen más espirituales de la cuenta y quiero ser más honesto. Cuando usted mira un precipicio de 1000 pies de profundidad, usted sabe que si se para al borde, usted sabe inmediatamente que si usted se cae por ahí, lo van a recoger como huevo frito, ¿verdad? Cuando usted piensa en no acercarse a la orilla, usted dice, ¿por amor de mi familia o por temor de la altura en la que estoy? Honestamente hablando, su respuesta va a ser por temor, ¿verdad? No seamos tan románticos. Vamos a ser honestos. Por temor a no caer, lo miro de lejos. Cuando entendemos las consecuencias del pecado, de la perdición eterna, de lo que causa a nuestros seres queridos, de lo que causa en nosotros, en la sociedad, obviamente recordamos lo que Dios dice acerca del pecador. Dice que si el pecador se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. El que no se aparta no alcanza misericordia. Y tenemos que predicar esto para que los que escuchan la palabra reciban el temor de Dios por su palabra. Porque a Dios no lo vemos de manera visible, pero su palabra nos habla de quién Él es. ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios? 3 puntos. Mostrar el corazón de Dios contra la injusticia, infundir temor sobre los hombres por causa de su pecado, erradicar la maldad del corazón del hombre. Para eso es el temor de Dios. Mostrar el corazón de Dios que Él odia la injusticia, infundir temor sobre los hombres que pecan deliberadamente, erradicar la maldad del corazón del ser humano o de los seres humanos. Miren, para el que peca existen 3 tipos de temores. Solamente uno es correcto, pero existen 3, ¿verdad? Existe el temor de ser avergonzados o de ser descubiertos cuando pecamos. Es un tipo de temor. Muchos pecan, pero
no quieren pecar por temor a que lo descubran o por la vergüenza. Pero otra manera, otro temor o tipo de temor es la consecuencia que trae el pecado. Algunos hombres ven una mujer hermosa, son casados y dicen, me gusta esa mujer, pero tengo miedo que vaya a perder mi familia. O sea, no lo hacen por amor a la esposa, ¿verdad? Simplemente por temor a la consecuencia del pecado. Y es bueno que todo eso nos detenga de pecar. Pero el tercero es temor al juicio temporal o eterno de Dios. Temporal digo porque Dios puede tratar contigo de manera fuerte por el pecado, pero también puede enviarte al infierno. Dios tiene esa autoridad. Ananías y Zafira planificaron extraer de la ofrenda que Dios le había demandado para dar a los apóstoles. Esa ofrenda era para el fundamento de la iglesia que tú y yo hoy existimos. Ellos fueron los primeros fundadores y Ananías y Zafira fueron parte del fundamento del crecimiento de la iglesia para la promulgación de la salvación en Cristo. Entonces, eso que ellos hicieron afectaba la salvación de millones por lo que ellos hicieron. Miren, escuchen bien, hermanos. Cada vez que yo desobedezco la palabra, estoy colaborando o aportando a la perdición de almas cuando yo dejo de hacer lo que Dios me manda hacer. Acán, en el Antiguo Testamento, robó el anatema, tomó el anatema y murió él y sus familiares. El Señor tuvo que tratar así porque era el fundamento de los que iban a entrar a tomar la tierra por posesión, lo que hoy conocemos como Israel, las 12 tribus. Y lo mismo pasó con Ananías y Zafira. Muchos dicen, ¿por qué Dios trató así? Bueno, así como la gloria es grande, la demanda es grande. Ellos iban a ser los primeros en establecer la iglesia. ¿Usted se imagina que usted hubiese sido uno de los que dio ofrenda para establecer el ministerio de los apóstoles, del cual hoy tenemos millones y millones y millones y millones de iglesias y millones de cristianos que han surgido de esa obra que fundó el Señor? Es increíble. Pero vemos que en Hechos 5, versículo 11, sucedió algo cuando estos no obedecieron a Dios. Miren, como predicadores, se los digo, no debemos tener temor de predicar lo que la Biblia dice. Sí tenemos que tener cuidado en cómo lo interpretamos, cuál es la actitud del corazón al predicarlo. No queremos ser autojustos, pero debemos de predicar todo lo que dice la Biblia. En Hechos 5, verso 11 dice, después que cayeron muertos Ananías y Zafira por extraer el dinero de la ofrenda, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cada vez que en el Antiguo Testamento se aplicaba muerte por la ley, siempre terminaba diciendo, y oirán lo que Jehová hizo, y temerán y se apartarán de sus males. Y oirán lo que el Señor hizo con ellos, y temerán y se apartarán, y quitarás de en medio de ti el mal. El propósito del juicio de Dios, hermanos, es erradicar la maldad del corazón de los hombres, Dios mostrar cómo Él se siente ante las injusticias de este mundo, ¿verdad? Y también traer temor, ¿verdad?, sobre aquellos que juegan con el pecado, ¿verdad? Lo voy a repetir, mostrar el corazón de Dios, que Él odia la injusticia, infundir temor sobre los hombres para que no vuelvan a pecar, erradicar la maldad del corazón de los hombres. Por eso viene juicio de Dios. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que si nos hacemos la pregunta, ¿es el coronavirus juicio de Dios o no? ¿O es coincidencia? Miren, hay predicadores que a lo mejor tienen miedo. Con eso no quiero decir que yo tengo el valor, no. Simplemente yo sé que a mí me da miedo cuando Dios me demande a mí lo que estoy predicando. El coronavirus, hermanos, no es algo que Dios no tiene que ver con eso. Dios tiene que ver con eso. ¿Que Dios lo inventó? No. ¿Que Dios lo planificó? No. Pero que Dios lo permitió que afectara el mundo para Él mostrar su gloria, su juicio, su disciplina al mundo, sí. Miren, le voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, bueno, como soy pequeño, digo, cuando era más niño, y en la escuela donde yo iba, la profesora pasaba por el frente de mi casa. Y en ese año, particularmente,
yo me estaba portando muy mal en ese año de ese curso. ¿Verdad? Yo no recuerdo si estaba en el grado sexto, séptimo, no recuerdo. La profesora pasaba por el frente de mi casa, ¿verdad? Esa profesora se llamaba Georgina. Muchos de mi pueblo que me escuchan saben quién es. Hoy nos llevamos muy bien, la amo esa señora, pero esa profesora se paraba siempre en mi casa a dar una queja. Y mi abuelo le decía, si tú tienes que agarrar un palo, una regla, dale con ella, te lo entrego. Ahora, cuando la profesora me daba o me corregía en la escuela, entendemos que mi papá no era el que me daba. Mi papá no hacía nada para evitarlo. Al contrario, le daba luz verde. En la Biblia llegó un momento donde el rey Acab, ¿verdad? Junto a su esposa Jezabel, ¿verdad? Estaban reinando mal. Y el Señor quería tratar con el corazón de Acab. Pero en este caso era juicio total. Lo mató. El Señor preguntó frente al ejército de sus ángeles, caídos y no caídos, ¿qué vamos a hacer con Acab? Y se levantó un demonio, un espíritu, y dijo, yo seré espíritu de mentira en su boca. Y el Señor dijo, vas a ir, lo vas a lograr y lo entrego en tus manos. Y fue, y así mismo fue. En la guerra, una flecha que iba por el aire, dice, al azar tiraron una flecha y cayó en el corazón de Acab. Juicio de Dios. Miren, si estamos vivos hoy, si estamos vivos, tenemos que tomar esto muy en serio. Porque Dios no juega con el pecado. Nosotros podemos que un día, ay, sí, todos pecan y todos nos equivocamos, pero Dios no es así. Desde el punto de vista de Dios, Dios no nos ve así, hermanos. Miren, usted diría, entonces, ¿toda calamidad que viene es juicio de Dios? No. No toda calamidad que el hombre enfrenta es un juicio de Dios, pero sí es un trato. Es un trato de Dios. Todo mal que vino sobre Jesús en la tierra fue juicio de Dios. No directamente contra Él, pero por cuanto Él cargó con nuestros pecados, el juicio de Dios cayó sobre Él. Fíjense, Jesús siendo inocente. Dios dice que no escatimó ni su propio Hijo. Entonces, muchos de nosotros todavía no hemos podido acaparar, entender, como dicen en México, no nos ha caído el 20, para los que están sintonizando de México, no hemos agarrado, ¿verdad?, el sentido de que estamos en un tiempo donde Dios está tratando con el mundo, pero principalmente con la iglesia. Y si comenzamos a predicar de ese Dios que yo escucho mucho, ¿verdad? Dios es amor y no prediques cosas así porque le va a infundir más miedo a la gente. Hermanos, el juicio de Dios y su palabra tienen el propósito prioritario de infundir temor. Vamos a Hebreos 10, versículo 26. Miren, ¿ustedes creen que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, recibir la ira de Dios en la cruz, para que nosotros luego vivamos como nosotros bien nos parezca? ¿Ustedes piensan eso? ¿Ustedes creen que Cristo vino para excusar nuestros pecados? Es decir, como el ser humano se le imposibilita pecar, vamos a mandar a Cristo para que luego el hombre tenga una mejor excusa para seguir pecando. No, mis hermanos. Miren, Hebreos 10, 26 dice lo siguiente. Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí significa después que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense lo que dice luego. Quiero que entiendan que le está hablando a cristianos. Aquí el texto es para creyentes. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin misericordia, significa esa palabra. Ahora, fíjense lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo? Ahora bien, sí o sí, pregunto, ¿tenemos el sentido de que el castigo en el Antiguo Testamento era más fuerte que en el Nuevo? ¿Porque vivían ellos bajo la ley y nosotros bajo la gracia? Todo lo contrario, mis hermanos. El juicio ahora es más fuerte porque ahora la gracia no significa permiso para pecar, la gracia significa capacidad, entendimiento y anhelo para justicia y santidad. Ahora nos dieron un ayudador.
Y si aún con el ayudador seguimos viviendo igual, dice el texto, ya no queda más sacrificio. El 29 dice, ¿cuánto mayor castigo que la ley, mayor castigo, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en el cual fue santificado e hiciere afrenta? Aquí la palabra hacerle afrenta al Espíritu de gracia, como dice el texto, es insultar o menospreciar su guía, su ayuda y cómo nos ilumina para seguir caminando en la voluntad de Dios. Ahora, miren, para no irnos muy adelante, ¿qué significa pisotear al Hijo de Dios? Bueno, Filipenses 3, creo que los versos 18 y 19 dice, Pablo dice, por ahí andan algunos, el cual lo digo llorando, está hablando de cristianos. O sea, aquí vemos que Pablo no va a llorar en ese sentido por no creyentes, porque no conocen al Señor. Pero Pablo dice, por ahí andan algunos cristianos, el cual hoy lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque no han entendido que nuestro sentido de vida ahora es porque Cristo fue a la cruz. Dice luego el texto, que son amadores de las cosas terrenales más que de Dios. Aman lo material, lo terrenal, lo sensual, más que el sacrificio en la cruz. Miren, es importante esto. Verso 30 de Hebreos 10, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿A quién le va a dar el pago? Dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Juzgar, de la palabra juicio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Miren, Romanos, no tienen que leerlo, Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. ¿Qué pasa cuando un predicador diluye el mensaje y elimina el temor de Dios en la predicación del Evangelio? Si el mensaje está ya predestinado por Dios para infundir temor en el corazón de la gente, y el predicador, queriendo congraciarse con las personas, remueve vamos a decir, la sustancia que produce temor en nuestro corazón y comienza nada más a decir cosas para ganarse a la gente por algún fin personal, estamos enviando gente al infierno en vez de salvarlos. Y digo esto con cuidado. La palabra de Dios tiene el propósito de infundir temor de Dios. ¿Por qué sucede esto en los predicadores, verdad? ¿Qué sucede cuando los predicadores no quieren predicar la cruz porque la gente se ofende? No confrontan el pecado porque se vacía la iglesia. No hablan de los juicios de Dios para no asustar a la gente. Miren, una cosa es mirar de abajo para arriba, otra cosa es mirar a través de los ojos de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios mira la tierra? Quiero que piensen en esto para ir terminando. ¿Qué pasa cuando Dios mira a través de sus ojos santos, justos, y ve lo que está pasando en la tierra? ¿Cómo usted cree que Dios está? ¿Contento, más o menos alegre, enfurecido, está indiferente? ¿Cómo usted lo traduce? Le voy a dar una lista de 12 cosas, de muchas, 12, de lo que Dios está mirando en la tierra. Número 1, Dios está mirando el abuso de poder. Cómo los gobernadores abusan de su poder. Dios está viendo eso. Dios está viendo injusticia sobre los justos. Dios está viendo opresión sobre los pobres. Dios está mirando explotación sexual de menores. Dios está viendo la avaricia y la codicia tanto en el mundo como en la iglesia. Dios está mirando hombres amadores de sí mismo como lo profetizó Pablo. Dios está mirando guerras, hambruna, pestilencia provocada por el hombre. Dios está mirando disfuncionalidad social y familiar. Dios está mirando tráfico de órganos humanos, tráfico de niños, tráfico de drogas, etc. Dios está mirando pornografía, adulterio, fornicación. Dios está mirando irrespeto hacia los padres y los ancianos. Y Dios está mirando sobre todo la prostitución de la gracia en su iglesia. Así está mirando el Señor hacia abajo. Muchos descartan que si este virus es juicio o no de Dios. Algunos dicen, no, a lo mejor puede ser un invento del hombre. Puede ser el gobierno para reducir la población. Puede ser algún error médico o algún virus animal. Sea lo que sea, Dios lo ha permitido. Así como les explicaba cuando mi abuelo le decía a la profesora, usted tiene la potestad de hacer lo que quiera. El Señor en el Antiguo Testamento le llamaba a Siria la vara de Dios contra su pueblo.
Dios le soltaba a su pueblo a Siria para que Siria hiciese lo que ellos querían. Claro, después Dios trataba con Siria. Fíjense qué sabio es Dios. Y nos damos cuenta, nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando hay calamidad? Pero no preguntamos por Dios hace unos meses atrás, cuando estamos ocupados en nuestros quehaceres. ¿Cuántos dijeron, ¿dónde está Dios en mi gozo? Cuando hacíamos cosas que no le agradan al Señor. No preguntamos por Él, al contrario, nos escondíamos. Pero en este virus queremos estar conectados al internet, recibiendo información tras información para saber por qué está pasando esto. Miren, para mí es muy claro, por el pecado. Lo bonito de todo esto, aunque suena como mala noticia, hermanos, es que Dios envió un Salvador. Dios envió una solución a este problema. Si nos arrepentimos, como dice toda la Biblia, no importa dónde se encuentren, yo los perdonaré, yo los restauraré, los estableceré nuevamente con una relación íntima conmigo. Así de fácil, humillarnos ante Dios, reconocer el pecado, así como Nehemías cuando cayeron los muros. La palabra de Dios, hermanos, está repleta de advertencias del juicio de Dios. Nos damos cuenta que si ignoramos todo esto, hermanos, y ponemos a un lado el sacrificio en la cruz, la resurrección y la promesa de su venida, de nada sirve todo esto que estamos haciendo. De nada sirve. Dios trató con el corazón de un hombre en la Biblia que se creía justo. Este hombre, en medio de su angustia, se quejaba contra Dios. Pero Dios lo enfrentó y nos deja una lección muy clara. Dios es Dios. Vamos a terminar con Job 38, versículo 1. Job 38, versículo 1. Hermanos, tómese su tiempo y lea el libro de Job. Siéntese y léalo. Si a usted le molesta mucho leer, póngase los audífonos. No hay excusa ya. Se pone su tableta o su teléfono en audio y deja que el libro, ahí como una película, una canción, comience a ver todo eso. Para resumir el libro de Job de manera, valga la redundancia, resumida, la palabra en ese libro comienza Job recibiendo calamidades. Pierde sus posesiones materiales, pierde su familia y atraviesa un dolor en su carne muy fuerte. Job representa los tres sufrimientos más profundos terrenalmente hablando. Perder los seres queridos, perder las posesiones materiales y el dolor en la carne, sufrimiento en la carne. Y nos damos cuenta que a través de toda la Biblia, Job comienza a quejarse con Dios. Si yo soy un hombre bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Y se encuentra con tres amigos que no le predicaron bien el evangelio. Los tres amigos estaban congraciando más con Job que con Dios. Y luego se levanta un jovencito llamado Eliú. Este joven le dice, ahora que ustedes hablaron, no representaron a Dios bien, permítanme a mí ahora representar a Dios conforme a su palabra. Y Eliú comienza a quitarle los ojos a Job de él y sus amigos y a poner los ojos en Dios y a ver todo desde la perspectiva de Dios. Pero aquí en este texto vamos a leer cuando Dios comienza a confrontar a Job. Job 38, verso 1 dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente por si ve que tengo palabras diferentes. Verso 3, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse cimientos de la tierra? Los cimientos de la tierra. Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió su cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Dice, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles, dice, aquí veo el verso 8, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó el vientre? Y cuando los vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad, pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse el límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, de aquí no pasarás, o sea, a la orilla del mar.
El agua no pasa de la orilla del mar. Dice, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? Job, en todo este tiempo quejándose, desde su punto de vista, su necesidad, su queja, Dios se quita de Dios por un momento y pone a Job en el trono y comienza a darle a Job la oportunidad de juzgar todo. Y termina capítulo 42 del 1 al 5, responde Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, o sea, te conocía de manera intelectual, mas ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Miren, cuando Job logra entender a Dios, se pone en el lugar de Dios y ve todo, lo que Job estaba pasando era pequeño en su concepto, en su entendimiento. Y Job dice, Señor, perdóname, yo pensé que te conocía, pero ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. Ahora me pongo tus lentes, me pongo en tu lugar y veo todo claro. Ahí vemos cómo Job, en su sufrimiento, se acopla en conformidad, baja su voz, por así ponerlo, y se conforma con lo que estaba pasando. Luego pueden leer el texto, el Señor restituyó a Job, una vez tomó su posición de humilde y de reconocer que Dios es soberano. Hermanos, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, donde las noticias nos dicen cada día o nos dan una falsa esperanza de que ya casi vamos a salir. Miren, si no nos ponemos los lentes del Señor, entiéndase, si no miramos a través de la palabra, acuérdense que no estamos como la primera iglesia viviendo en catacumbas. Estamos en nuestros hogares con pantallas de 50 pulgadas, neveras llenas, camas cómodas, algunas al control remoto, quién sabe. Todavía puede salir a comprar, internet ilimitado, celular. Estamos en un tipo resort cuarentenal. No andamos en catacumbas, corriendo de aquí para allá como en Hebreos 11. No seamos ingenuos y con respeto digo tampoco necios en actuar de manera ingrata ante Dios. Estamos cómodos. Pero en este tiempo, hermanos, analicemos nuestro estilo de vida. Pensemos claramente si todo lo que he mencionado de lo que Dios está viendo en la tierra nos duele. Si nos duelen los perdidos. Si el hecho de que alguien se vaya al infierno nos quita el sueño. Si el hecho de que alguna persona que no conoce de Cristo está en coma en una cama y no podemos llegar a predicarles. El hecho de que el evangelio se está diluyendo, cambiando, torciendo y la palabra de Dios está siendo vituperada. Dios, mis hermanos, no olvidemos, es un Dios de sentimientos también. Dios está sufriendo con nosotros. La palabra claramente dice que Dios le dolió su corazón cuando vio al mundo en Génesis 6, cómo se consumían unos con otros. Le dolió en su corazón. Cuando Jesús vio a Jerusalén, que lo desechaba a él y sus profetas, dice que lloró. Cuando Jesús vio a Lázaro, lloró. Dios no es un Dios insensible, mis hermanos. No es un Dios sentado dando decretos sin que le duelan las cosas que están aconteciendo. Yo los invito, mis hermanos, que en oración y humillación pídanle a Dios un poquito de ese dolor. Porque nada más cuando nos duelen las cosas reaccionamos de manera defensiva. Pídanle a Dios que le dé un poquito de ese dolor. Señor, perdóname por ser tan egoísta, de nada más enfocarme en mi dolor y olvidarme del dolor de aquellos que no te conocen, Señor. Perdónanos. Mis hermanos, hasta aquí lo dejamos. Le damos gracias al Señor y a ustedes por conectarse. Espero que Dios haya hablado en esta noche. Espero que Dios haya llegado a las cámaras de nuestro corazón y haya
haya podido entrar en todos esos lugares escondidos, donde hay cosas escondidas que a Él no le agradan, y hayan salido a la luz, hermanos. Oremos para que el Señor nos ayude en este tiempo. No solamente para que avance el proceso de volver a la normalidad, sino para que en este tiempo podamos acercarnos cada vez más a Él, hermanos. Pídanle perdón, reconozcan su orgullo, sean honestos de corazón, permanezcan en su palabra, no cesen de orar, oren por los perdidos, ayuden al necesitado y cada día crezcan en el conocimiento personal de Dios. Hermanos, quiero terminar esto con una oración y pedirle a Dios que nos dé fuerza y entendimiento en todo esto. Oramos. Padre, gracias, Señor. Para siempre es tu misericordia. Hemos visto solamente un pequeño o una pequeña porción de un estudio de mirar las cosas a través de tus ojos, entender las cosas desde tu punto de vista. Yo te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo en cuarentena, Señor. Danos la sabiduría, Señor, habla a nuestro corazón. Que todo aquel que responda en arrepentimiento y fe a las palabras que escucha, porque hay mucha predicación, Señor, falsa y verdadera, pero el corazón que te busca a ti conocerá si la doctrina es verdadera o no. Háblanos, Señor. Despiértanos de este letargo espiritual, de este ocio que muchos tienen, Señor. Que podamos cargar esta carga juntos. Dice Gálatas 6:2, que cuando llevamos las cargas los unos de los otros, así cumplimos la ley de Cristo. Dios mío, perdónanos por ser tan insensibles, Señor. Por deleitarnos en la televisión, en el teléfono, en cosas de entretenimiento y olvidarnos totalmente de que cada vez que muere uno sin Cristo va al infierno, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque tú nos permites disfrutar, que no desatendamos, Señor, tu evangelio, mi Dios. Yo te quiero pedir en esta noche que tú pongas un poquito de esa carga y de ese dolor por aquellos que se pierden, por los matrimonios que se divorcian, por los hijos que sufren por falta de el modelo de sus padres. Dios mío, ayuda a aquellos necesitados que están en cuarentena, Señor. Déjanos saber, Señor, quién necesita para extender la mano al necesitado, Señor. Que no seamos insensibles, mi buen Dios, ante las cosas que a ti te molestan. Dios mío, danos tu corazón, Señor. Como iglesia, pon en nosotros el sentir, Señor, que hubo en Cristo. Que podamos dolernos de los que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestro egoísmo. Perdona nuestra gloria. Perdona nuestra avaricia, nuestro materialismo. Perdona, Señor, nuestros pecados que te desagradan, Señor. E infunde en nosotros un sentir por aquellas personas que están en necesidad, especialmente los que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse con nosotros. Les recordamos que el domingo, desde las 10 de la mañana, estaremos conectados en vivo una vez más. Sigan orando, no se detengan, no desfallezcan, no desmayen. El Señor está cerca, mis hermanos. Quiero también recordarles que el sábado 2 de mayo tendremos nuestra próxima reunión para matrimonios y esta vez la transmitiremos por el Face y YouTube conforme Dios nos permite en su gracia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, les amamos, les mandamos saludo a mi esposa, a mi suegra y su siervo y que el Señor los guarde hasta su venida. Bendiciones.